Bienvenidos. El Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús, presenta en esta mañana la continuación del temario del día viernes. Pueden leerlo ahí, pueden escucharlo, pueden analizarlo, donde habíamos terminado viendo sobre el tema de las plagas, ¿no? Hemos visto las 9 plagas, entramos a la 10ª plaga, 10, comparado con la Pascua, la muerte de los primogénitos. Pero ahora vamos a analizar el punto de la vara. Habíamos visto en la sesión anterior el tema de la vara. Se menciona allí en las 9 oportunidades realmente. Y 10 veces se menciona una vara. Moisés convirtió su vara en serpiente. Con la vara tocó el Nilo, con la vara tocó el polvo y salieron piojos. La vara de Moisés, ¿qué representa realmente esto? Sé que para muchos este es un tema realmente nuevo, y algo que de repente nunca lo he oído, pero esta mañana en esta ocasión quiero tener privilegio, y diga amén por ello, porque tiene el privilegio de poder comprender, y quien les habla de manera personal, también de poder comprender a profundidad realmente qué es la vara. ¿Qué significa la vara? La vara como un símbolo de autoridad y de milagros. Moisés, con la vara que había hecho milagros en Egipto, con esa vara se puede llamar la vara milagrosa, está ahora haciendo milagros en el desierto. Interesante. Tocó la roca, tocó el mar, se abrió, pasaron en seco. Entonces, 3 puntos importantes. La vara, un símbolo de autoridad. Número 1. Número 2, la vara como un símbolo de corrección. ¿Dios con qué castigó? Con la vara. Por cierto, esta vara era la vara de Dios. Y número 3, la vara, un símbolo de liberación. 3 puntos importantes que quiero que no se le olvide, que vamos a analizarlo en el temario de esta mañana. Y así que vamos a estar atentos a la explicación tanto de la palabra de Dios como también de la palabra profética, que es lo que nos dice. Vamos al punto número 1, la vara como símbolo de autoridad y de poder. Éxodo 4:20. Lo vamos a analizar durante 3 situaciones. Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto, de Madián. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Entonces, ¿de qué era la vara? De Dios. Dios le dio a Moisés, toma, con esta vara vas tú a hacer los milagros. ¿Correcto? Mira lo que dice Consejos para los Maestros, página 393. Vamos a hablar Biblia y Espíritu Profecía. Y así que agárrese bien de su asiento, porque esta mañana usted va a descubrir una verdad presente. Voy a decirlo ya desde ya. Achachao que esto va a quemar esta mañana, así que prepárese. Estamos todavía en el inicio. Mira lo que dice Consejo para los Maestros. Moisés fracasó miserablemente en su primera tentativa y como muchos otros perdió inmediatamente la confianza en Dios y dio la espalda a la obra que se le había señalado. Eso es un consejo para los maestros. Huyó de la ira del faraón a causa del pecado que cometiera al quitar la vida al egipcio. Dios no le permitiría tener parte alguna en la obra de librar a su pueblo de su cruel esclavitud. Pero el Señor permitió estas cosas, ojo lo que dice aquí, el Señor Dios permitió estas cosas que pasaran en Moisés para poder enseñarle mansedumbre, para poder enseñarle bondad, para poder enseñarle longanimidad, que necesita poseer todo del maestro. Si usted y yo, mi querido hermano, querido dirigente de iglesia, que vas a escuchar este video, en el lugar donde estés, en el ancho de este mundo. Mira lo que dice aquí, Consejo para los Maestros.
Pero el Señor permitió estas cosas a fin de poder enseñarle la mansedumbre, la bondad y la longanimidad que necesita poseer todo obrero del Maestro, de Cristo. Del momento que a nosotros se nos entrega un cargo o poseemos un cargo, obtenemos un cargo dentro de la iglesia, sea el rango que sea, nos estamos convirtiendo en obreros del Maestro, de Jesús, de Dios, a fin de tener éxito en su causa. ¿Estamos? Educado así, Moisés estuvo preparado para escuchar el llamamiento de Dios a cambiar el cayado de pastor por la vara de autoridad, al dejar su rebaño de ovejas para asumir la dirección de un pueblo idólatra y de un pueblo rebelde. Mis queridos, muchas veces el Señor Dios va a tener que sacarnos de allá, de la comodidad, ¿sí? Para poder llevarnos al desierto. ¿Para qué? Al desierto de la vida, del dolor, del sufrimiento, la pobreza muchas veces, los problemas muchas veces. Cuando vengan los problemas, no vayamos contra ellos, a lo contrario, digamos, ¿para qué está viniendo ese problema a mi vida? ¿Cuál es el fin de ese problema? ¿Qué es lo que quieres tú, Señor, enseñarme con este problema? ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo aquí Consejo para los Maestros, palabra de Dios. La vara como símbolo de corrección. Número 2. Ya vimos en el número 1, la vara como símbolo de autoridad y de poder. Para que Moisés pudiera tener autoridad, tuvo que ir al desierto a aprender ahí pastando ovejas en el desierto. Número 2, la vara como símbolo de corrección. ¿Por qué? Porque azota al rebelde tanto al hijo literal como hijo de Dios. La vara de Dios tiene que azotarnos. Entiéndalo así. Tiene que darnos la vara de Dios. Por eso le decían minutos atrás, ¿no? Achachao, que esto va a quemar. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 567. Yo sé que usted nunca ha escuchado un sermón de estos en el púlpito, pero esta mañana usted lo está escuchando. Dios ha bendecido a sus hijos que guardan sus mandamientos y toda la oposición y las mentiras que hayan de arrastrar no harán sino fortalecer a los que definen su firmeza, la fe, una vez dada a los santos. Pero si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios vienen a ser transgresores de esa ley, el Señor les retirará su cuidado, su protección, y muchos caerán por la perversidad y la licencia. ¿Está quedando claro? El Señor Dios a todo aquel desobediente, a todo aquel quien ignora la palabra de Dios, el espíritu de profecía, que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta mañana, de este estudio, el Señor Dios dice, va a retirar su confianza, va a retirar su cuidado, va a retirar su protección. ¿Estamos? Porque estamos cayendo en la licencia, porque estamos cayendo en la perversidad, ¿no? Como la palabra de Dios nos da libertad muchas veces, como somos libres, tenemos el libre albedrío, caemos en esa libertad. Y servimos a Dios como queremos, donde queremos, como yo quiero, me presento delante de Dios, como yo quiero, no importa si estoy delante de un púlpito, me presento como quiero. Entonces no veremos de veras incapacitados para subsistir delante de nuestros enemigos. Pueden cerrar muchas puertas de tentación si observan en toda ocasión una reserva estricta y una conducta apropiada. Debemos ser hombres y mujeres fuertes por lo recto, defender, lo que es correcto. Enoje quien se enoje, a quien le haga sentir mal. Nosotros defendemos una verdad decente. Hay alrededor muchos, dice, hay alrededor nuestro quienes son débiles en fuerza moral. No digo nada, me callo, se van a enojar, se van a molestar conmigo, me van a sacar del grupo, mejor no digo nada. Muchos, dice, quienes
tienen esa débil fuerza moral. Y yo sé que de esos hay muchos, miles, millones en el mundo, adventistas con este tipo de actitud. Necesitan estar en compañía de los que son firmes y cuyo corazón está íntimamente ligado al corazón de Cristo. Mira lo que dice la siguiente frase: hay quienes se exponen a la tentación con un insensato a la corrección de la vara. Invitan al enemigo a tentarlos, se enervan, son debilitados en poder moral y el resultado es vergüenza y confusión delante de Dios. Mi querido hermano, cada vez que tú y yo nos debilitamos frente a una verdad presente, dice, caemos en vergüenza, caemos en confusión, y es por eso que no entendemos muchas veces. Nos confundimos mentalmente. Nos hacemos lagunas mentales, así como Eva, que se hizo lagunas mentales cuando estuvo frente a la serpiente. Vinieron diferentes mensajes, 3 mensajes recibió a la misma vez. El animal convertido que hablaba, el animal que comía, se quedó pasmada y no pudo ella salir de esa laguna mental, entonces cayó en la tentación. Muchas veces nosotros invitamos a esta situación. Cuando desconocemos una verdad presente, mi querido hermano, amigo que estás escuchando esta mañana, estás cayendo en una vergüenza, estás cayendo en una absoluta confusión. Testimonios para la iglesia, seguimos el tomo 5, página 597. Estamos leyendo Espíritu Profecía. Por un tiempo, las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios. Habemos muchos que estamos cometiendo ese pecado y estamos hoy aparentando ser hijos de Dios. Vamos a la iglesia, guardamos el sábado, devolvemos el diezmo. Pero cuando se presenten circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar toda clase de espíritu, las posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo bajo su negro estandarte. ¿Sí? Hermano mío, el espíritu de hoy nos invita: arrepiéntase de sus pecados, haga confesión a Dios, abandone toda iniquidad y podrá acogerse a sus promesas. Lo está diciendo la sierva del Señor, el Espíritu Profecía. Y cita un texto, Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí, dice el Señor Jesús, el Señor Dios. En su misericordiosa invitación llegará el día cuando se promulgará la espantosa denuncia de la ira de Dios sobre todos los que han persistido en su deslealtad para con él. Un día los juicios de Dios, mis queridos, llegarán a este mundo. Nos alcanzarán. Si así no esté a vivo, pero se levantará un día para recibir el juicio de Dios. Será entonces cuando Dios deberá hablar y hacer cosas terribles en justicia contra los transgresores de su ley. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa se apartará, alzará misericordia. ¿Qué necesitamos hacer? Delante de Dios. Por eso estamos viviendo en el día de expiación. Delante de Dios, que nuestro pecado sea descubierto. Delante de Dios. Sus juicios pueden sorprendernos en cualquier momento y usted y yo vamos a ir a la tumba, muchos de nosotros, sin poder estar listos para este momento. Y qué pena, mi querido hermano, mi querido amigo, que la iglesia tenga que reunirse, tengan que llamar al pastor X para que te cante en tu funeral, cuando allá se pase lista, cuando tú realmente, cuando allá se pase lista, en aquel día, no pueda aparecer tu nombre en la lista y no puede decir presente, aquí estoy. Vano cantaron, vano hicieron el esfuerzo en poder cantar en tu funeral, cuando allá se pase lista, cuando yo realmente no me preparé, cuando estuve aquí.
será la parte más terrible. Lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Vamos a la parte número 3. La vara como símbolo de liberación. La vara tiene que liberarme. La vara me corrige, luego me azota y ahora tiene que liberarme. ¿Sí? ¿Liberarnos de qué? Vamos a lo que dice, una vez más, Espíritu y Profecía. Patriarcas y Profetas, página 256. Aquí hay un comentario para cada uno de nosotros. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Quién murió? El rey de Egipto, el hombre que los estaba esclavizando, el hombre que les hacía trabajar como bestias. Murió. Ahora que murió, ellos sintieron un respiro y levantaron sus ojos hacia el cielo y clamaron, Señor, sácanos de esa servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y acordase de su pacto que hizo con Abraham, con Isaac, Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y reconociólos Dios. La época de la liberación de ellos había llegado, pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. Mi querido amigo, hermano, estamos viviendo en el día de la expiación. El Señor Dios quiere darte libertad. Necesitamos clamar a Dios delante de él, Señor, dame esa libertad. Necesito yo salir mentalmente de esa esclavitud egipcia. Necesito yo mentalmente decir, este rey, este faraón egipcio ya murió. Aquí en mi mente tengo que yo me colocar de 1, 2, 3, 4, repetir, murió, murió, murió. Libertad, libertad, libertad necesito mentalmente, necesito liberarme. El libertador había de ir adelante como humilde pastor con solo un cayado en la mano, pero Dios haría de ese cayado un símbolo de su poder. Reconocer delante de Dios, Señor, he pecado, caído, perdóname, ayúdame, Señor, necesito comprender tu verdad. Y por lo tanto, entonces tenemos que clamar, hoy llegó la libertad, 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 libertad. Clámelo en esta mañana. Libertad, libertad, libertad. Necesitamos libertad. ¿Libertad de qué? Si la vara es un símbolo de libertad, mi querido hermano, si la vara, porque esta es la vara de Dios, la palabra de Dios es la vara que nos da libertad. Cuando yo voy aquí a la Biblia, me siento libre, me da libertad. Hermano, tú necesitas libertad, libertad religiosa en la iglesia. ¿Para qué? Para estudiar la Biblia de manera amplia, para estudiar el Espíritu de Profecía de manera amplia en la iglesia. Yo necesito libertad. Defiende siempre la libertad religiosa. Que no te prohíban de tal modo poder estudiar la Biblia. No, esto estudia, esto no estudies. Nos están oprimiendo. ¿Quién? Los faraones. El faraón. Recuerda que habíamos dicho hace 2 semanas atrás que los faraones somos nosotros. Es la iglesia adventista. No está hablando para el mundo de afuera, está hablando para la... Y vamos más adelante a darle más evidencias del Espíritu de Profecía sobre lo que estamos diciendo. Yo sé que esto va a levantar mucho polvo, este tema, yo estoy seguro de eso ya. Pero esa es la verdad. Y yo no creo de que a usted le guste que le engañe, ¿o sí? A mí me gusta que me digan la verdad y creo que también en la posición suya que le digan la verdad. Por lo tanto, en esta mañana vamos a decir la verdad. Que no te prohíban estudiar realmente el Espíritu de Profecía, la Biblia, la verdad presente. Que no te prohíban enseñar y estudiar profecía. Que no te prohíban el mensaje de la verdad presente. El inminente juicio de los vivos y el sellamiento es corto y pronto va a terminar. Y nos siguen prohibiendo.
No siguen bloqueando, no siguen cortando. No, aquí no vayas. Mi querido hermano, tenemos el libre albedrío y en ese libre albedrío usted y yo somos libres de poder tomar decisiones, pero muchos, ¿no?, estamos dependiendo de otras opiniones. No, que el anciano me ha dicho que no vaya. No, que el pastor me ha dicho que yo no vaya. No, que mi líder me ha dicho. Por favor, mi querido hermano. Y el día que tú te pierdas, a ver si el anciano te va a salvar, a ver si el pastor te va a salvar, a ver si el líder de tu grupo te va a salvar, a ver si el hermano X te va a salvar, a ver si lo que te dijeron te va a salvar. Querido hermano, amigo, necesitamos liberarnos mentalmente, emocionalmente, sacar de aquí, de nuestra cabecita, aquello que nos vienen diciendo. Necesitas libertad, necesitamos libertad. Patriarcas y Profetas, página 304. El maná que caía del cielo para el sustento de Israel era un símbolo de aquel que vino de Dios a dar vida al mundo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Ese era el maná. Este es tu maná, ¿sí? Este es tu maná, mi querido hermano, adjuntado con el espíritu de profecía. Y entre las bendiciones prometidas al pueblo de Dios para la vida futura se escribió, al que venciere, dice, le daré de comer el maná escondido, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. La promesa. Después de salir del desierto de Sin, los israelitas acamparon en Refidim. Allí no había agua, y de nuevo desconfiaron de la providencia de Dios. En su ceguedad y presunción, el pueblo fue a Moisés con la exigencia, danos agua que bebamos. Estaban molestos, estaban furiosos. Moisés, danos agua, que morimos de sed, nuestro ganado muere de sed. Pero Moisés no perdió la paciencia. ¿Por qué acercáis conmigo?, dijo Moisés. ¿Por qué tentáis a Jehová? Ellos exclamaron airados, dice, lo está diciendo la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, no son mis palabras, vaya y búsquelo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Moisés aplacando, calma, calma, ellos airados. ¿Por qué? Porque habían rechazado el maná. El propósito de Dios cuando Él les envió maná en el desierto fue para purificarlos. ¿Sí? Ya lo habíamos estudiado en un estudio anterior. Era para purificarlos, era para santificarlos, era para quitar de su mente, de su cuerpo, todo aquello que había, toda aquella basura que habían comido en Egipto. Ese fue el propósito de Dios. Mi querido hermano, el Señor Dios hoy nos está enviando el maná, ¿para qué? Para purificarnos. Pero como todavía no asimilamos el maná, nos incomodamos. Cuando llega una verdad presente, nos molestamos. No, ya no quiero más estar en ese grupo porque hablan muy fuerte. Querido hermano, en el nombre de Dios te digo esta mañana, la palabra de Dios siempre fue fuerte y va a seguir siendo fuerte. Y ni quien les habla, ni nadie va a poder cambiarlo. Pero si a ti te gusta que te engañen, entonces sigue buscando grupos, personas, líderes que te sigan engañando porque finalmente irán al infierno. Penosamente, lamentablemente. Esa es la verdad. No te puedo mentir, así lo dice la palabra de Dios. Así lo está diciendo el Espíritu de Profecía. El Señor en su gran misericordia usó la vara como instrumento de liberación y Dios nos está pidiendo que actuemos ahora. La vara de la que nos quiere liberar de la mundanalidad que hoy está muy de moda dentro de nuestra iglesia, una iglesia que está viviendo un culto mundano. El Señor Dios nos pide frente a eso que actuemos, que abra los ojos, dice más adelante un párrafo del Espíritu de Profecía. Despierta, hermano, abre los ojos, mira lo que está sucediendo. Tómate unos segundos y repite, la vara del Señor nos va a liberar de la mundanalidad, repítelo en tu mente, quiero libertad, necesito libertad, pero no para ir y hacer de mi vida lo que yo quiero, sino libertad para poder
comprender tu palabra. ¿Qué es lo que dice San Juan 8:32? La verdad os hará libres. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. Entonces yo necesito descubrir lo que dice su palabra, necesito ir a profundidad lo que dice su palabra para poder liberarme de aquellas costumbres, de aquellas tradiciones, liberarme mentalmente, emocionalmente, que yo tenga libertad de poder adorar a mi Dios como realmente su palabra lo dice, pero no como otros me lo están diciendo. Es un mensaje que está basado tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Es un mensaje de libertad de la mundanalidad. Ahora vamos a hacer un análisis de Dios, el faraón y el número 9 en la profecía. En el camino vamos a enfrentarnos a un dilema con la pregunta, ¿quién endureció el corazón del faraón? La primera cita dice que Dios endureció el corazón del faraón. Y la segunda cita dice que el propio faraón lo endureció. Éxodo 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que yo te he puesto en tus manos, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí tenemos a Dios actuando. Y luego tenemos al faraón endureciendo su corazón. Escrito está, Éxodo 7:13, y como esto hay muchos textos más, 9. Hay un empate, 9:9. Aquí Dios no tiene intervención. En los primeros 9, Dios dice, yo voy a endurecer su corazón. En los segundos 9, Dios no tiene intervención. Porque dice que el faraón endureció su corazón. Textos que ya hemos leído en su momento. Entonces, fue el mismo faraón el que endureció su propio corazón. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que les había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová los había dicho. Como el Faraón vio que tuvo alivio, que todo pasó, pasó la tormenta, pasó la plaga, pasó la situación, entonces ahora se dio la vuelta, se fue y endureció su corazón. Mira lo que dice la revista Arabian Herald del 17 de febrero del año 1891, párrafo 1. Cuando Faraón endureció su corazón ante la primera exhibición del poder de Dios, se hizo más propenso a un segundo rechazo del poder de Dios. Y así lo siguió haciendo progresivamente y cada vez se volvió, dice, más terco. Mi querido hermano, amigo, nos hemos dado cuenta de que la primera vez cuando hacemos algo que no está bien, estamos un poco nerviosos, ¿sí o no? Un poco como, ay, que como que me están viendo, ¿no? Pero como ya hicimos la primera vez y no pasó nada, la segunda vez ya no hay miedo. Y la tercera vez tampoco hay miedo y de pronto sí es una costumbre, ¿no? Ya lo hice una vez, fulano me aconsejó, fulano me dijo que normal, lo puedo hacer, igual Dios me ama, Dios me puede perdonar y se vuelve una continua repetición. ¿Cómo se llama esto? Endurecimiento de corazón, ¿sí? Cuando el faraón endureció su corazón ante la primera exhibición del poder de Dios, se hizo más propenso a un segundo rechazo. Y hágalo usted un análisis. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Siguiente párrafo de la revista Revival Herald. En este caso, una clara ilustración del pecado contra el Espíritu Santo, cada prueba adicional del poder de Dios que resistió el monarca egipcio, hablando del faraón, cuando se niega y se rechaza la luz una y otra vez, finalmente se llega al pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Rechazar una verdad presente. ¿Estamos? Lo está diciendo la revista Revival Herald. El pecado contra el Espíritu Santo
es rechazar una verdad presente, porque el Espíritu Santo es el que esta mañana les está hablando a cada uno de ustedes. Y están conectados y los quienes van a ver este video. El Espíritu Santo les va a hablar, pero si usted simplemente dice, ah, está bonito, ah, no me gusta, ya rechazó un mensaje de la verdad presente, ya rechazó al Espíritu Santo, ya se hizo acreedor del pecado imperdonable. Terrible. Ahora, hagamos un análisis del número 9. 9 rechazos, 9 endurecimientos. ¿Qué significa realmente esto? Un corazón endurecido, que finalmente terminó siendo más terco. Ahí tenemos los textos en Éxodo, los primeros que donde 9 veces endureció, bueno, que Dios dijo que iba a endurecer, los siguientes 9 textos donde dice que Dios, que el propio faraón endureció su corazón. Aquí vemos un equilibrio. Ahora, vamos a ver, vamos al análisis. ¿Qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice con respecto a esto el Espíritu de Profecía? Mensajes selectos, página 31. Cada rechazo de la luz endurece el corazón y endurece el entendimiento. El faraón endureció su propio corazón porque rechazó la luz cada vez más y más. Escrito está. Entonces dice que el faraón fue el quien endureció su corazón. Algo muy interesante. 9 se repite veces el 9. Esto nos está llamando a una profecía. ¿Y cuál es esta profecía? Ezequiel capítulo 9. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 9? Oíd, escuchad, oigan esta profecía. Una de las profecías más importantes de la Biblia que está a punto de ocurrir, el juicio de los vivos en la amada iglesia adventista el séptimo día. Ezequiel 9:6. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre cual hubiere señal, no os acercáis y comenzaréis por mi santuario. ¿Cuál es el santuario? La casa de Dios, la iglesia. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Mis queridos hermanos, aquí hay una orden de Cristo. Son 6 ángeles. Uno sella, los otros 5 destruyen. ¿A quiénes? A los líderes. El Espíritu de Profecía está advirtiendo, comenzad por la casa de Dios. Y lo dice en manuscritos, estas palabras se van a cumplir literalmente, y sin embargo el tiempo pasa y la gente ahora sigue dormida, se niegan a humillar sus almas y a convertirse. Es lo que está diciendo manuscritos. Son literales estas palabras, se van a cumplir. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Querido hermano, aquí hay un llamado urgente, tenemos que actuar, tenemos que apoyar este mensaje ahora. ¿Quiénes eran los enemigos más grandes de Moisés y de su vara? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Patriarcas y Profetas, página 241. Hasta entonces los sacerdotes y los magos, dos grupos sacerdotes y los magos, habían alentado al faraón en su obstinación, pero ahora el castigo los había alcanzado también a ellos. Entonces, estos sabios eran sacerdotes. Hoy, ¿quiénes son los sacerdotes dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia? Patriarcas y Profetas, página 278. Fueron al rey y los sacerdotes que se le opusieron hasta el último momento a las demandas de Moisés. ¿Quiénes se opusieron a la verdad presente? Los sacerdotes, los líderes. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy? Escrito está, los pastores, los líderes.
Ellos son. Y aquí miren lo que dice la sierva del Señor: despierten los ministros, despierten los pastores, háganse cargo de esta situación, un llamado terrible. Pastores, líderes, háganse cargo de esta situación, salven a la iglesia. No sean enemigos de la verdad presente, no nieguen la verdad presente, no opriman al pueblo a no estudiar, denle la libertad. Necesitamos libertad religiosa para poder comprender su palabra. La vara del Señor un día nos va a alcanzar. Dejemos que nos corrijan. No nos asustemos. Agarra tu Biblia y ponte a profundizar, ponte a estudiar. No te asustes, mi querido hermano. Escrito está: despierten, despierten. Si estamos apoyando a un ministro, pues exijámosle. Espero que este mensaje llegue a un ministro, espero que este mensaje llegue a un líder, y espero que no se moleste. Porque tenemos el derecho como pueblo a exigirles que nos hable de verdad presente, porque para eso se le está, si valga la palabra, pagando. Estamos supliendo sus necesidades, pero queremos que nos enseñe la verdad, no que nos siga mintiendo, no que nos siga ocultando la verdad, que nos dé la libertad de poder aprender. Si Él nos tiene la capacidad, que nos permita poder aprender. Mi querido hermano, exige eso. Tú también vas a ser culpable si es que no exiges. Que Dios te bendiga y ánimo en el Señor. Y que Dios nos fortalezca cada